Buenas tardes, queridos podcast escuchas. Estamos una vez más en nuestro Corinto Club. Esta vez vamos a hablar de un libro que elegimos a propósito del 8M. Bueno, elegimos es un decir que leímos a propósito del 8M y se llama Querida y Abuele, cómo educar en el feminismo, de Chimamanda Ngozi Adichie. Chimamanda, si nos te estás escuchando, discúlpanos por pronunciarlo mal, pero sí, es un librito chiquito, muy chiquitito. De hecho, hubo quejas en el club porque fue demasiado corto, aparentemente. Y es un librito muy bonito, edición de Random House, que debería de estar en todas las bibliotecas. Se los recomendamos ampliamente. Y en las escuelas. Y en las escuelas. Estará muy bueno. Y material didáctico gratuito para todos. Entonces, Saraí nos va a contar de qué se trata este pequeño libro. Bueno, este libro es de Chimamanda, que nació de la inspiración de que una amiga suya le pidió que le diera consejos de cómo educar a su hija, su recién nacida, dentro del feminismo, de cómo irla educando para que ya tuviera de grande esta visión, porque pues sí, en estas épocas o en esas épocas no había como que esa educación, no era muy todo mucho a los géneros. Y Chimamanda, basándose en esa carta que le hizo a su amiga, decidió hacer este pequeño libro con 15 sugerencias de cómo ella volvería a educarse o volvería a educar a su hija, para que ya tuviera como que este pensamiento feminista. Y pues sí, son sugerencias ya ahora sí que masticadas básicamente. Son muy fáciles de entender y tienen también sus ejemplos basados en la experiencia de Chimamanda, que es una mujer nigeriana. Entonces pues viene con todo esto de su cultura, de las culturas africanas, negras, y de eso va el libro, pero al final de cuentas las sugerencias que dice ahora sí que son experiencias universales. Así es, eso lo hace como súper rico, que a pesar de que sea una autora africana, no hay manera de que no nos podamos identificar, ¿no? Aparentemente la falta de igualdad o la desigualdad de los hombres y mujeres pues no conoce fronteras, no conoce continentes, no conoce razas, no conoce nada, ¿no? Y podemos identificarnos plenamente con esta mujer de origen Igbo, así se llama ella, se llama a sí misma ella, y bueno, la tenemos muy cerca. Vamos a empezar platicando de las palabras que encontramos en este libro, simplemente para que sea como más rico nuestro vocabulario y porque nos va a ayudar a comprenderlo mejor. Vamos a empezar con la palabra de Rebeca. Mi palabra es egregio, que significa insigne, ilustre o eminente. Encontré pertrechar, que es abastecer de pertrechos. ¿Qué son pertrechos? Pertrechos son municiones, armas y demás instrumentos, máquinas. Abastecerse, ¿no? Era como lo estábamos usando como sinónimo. Así es. Yo tengo la palabra de avesado, que es una persona experimentada en algo, alguien experimentado, diestro, curtido, experto. Y la palabra que yo encontré fue vacuo. Aquí habla de una idea que es vacua, significa vacío, falto de contenido. Un poquito, este no es un libro que sea como una novela o así una historia, sino que son 15 sugerencias, como nos decía Saraí. Entonces, como para darle un poquito de orden a este capítulo, nos vamos a ir comentando las sugerencias una por una, en orden, para que también Gustavo esté más tranquilo, que hoy nos acompaña. Sí, más orden, por favor. Una reunión más estructurada. Y una de las cosas que tengo que comentar que me encanta es que Chimamanda además las llama sugerencias, ¿no? Lo cual me parece como de una... Con humildad, ¿no? También. Como una humildad muy genuina, ¿no? Porque dice, mira, yo creo, amiga mía, que crees que soy experta porque he dedicado mi vida al estudio del feminismo, porque doy conferencias al respecto, pero la neta es que no lo soy, pero con mucho gusto agradezco la confianza que me das, dice como que en la parte de la introducción del libro, y con todo mi amor te comparto estas sugerencias, ¿no? Y me gusta mucho.
La primera sugerencia dice, sé una persona plena. Habla de la maternidad y de cómo tener hijos eventualmente puede nublar esa otra parte de ti cuando estabas soltera y tenías como que tus actividades, tus hobbies, tu trabajo, etcétera, ¿no? Y cómo pueden llegar los hijos a nublar esa parte, pues dejar de atenderla, dejar de prestarle atención y querer ser solo mamá. Y entonces Kimamanda dice, puedes ser tú misma también y eso es lo mejor para tu hija. No sé si tenemos experiencias que compartir. En mi caso no es tanto como una experiencia, pero sí pláticas que he llegado a tener de que es que o que he llegado a escuchar de que es que la mamá tiene que estar nada más con los hijos, o es que si no crecen muy, muy solos, y es como que pues no, o sea, porque no solamente sigue siendo mamá, o sea, no el hecho de ser mamá nada más te convierte en ya solo eres madre, o sea, sigue siendo persona, esposa, sigue siendo hija, sigue siendo esta persona individual que eras antes. Entonces a mí me gustó mucho porque puedes, al menos en mi experiencia de vida, o sea, yo he visto que puedes seguir trabajando y ser madre, o sea, sí, puedes seguir siendo esta persona profesionista, exitosa, y eso no te quita menos valor como madre, o el hecho de ser madre no te aumenta más valor o te quita profesionalismo. O sea, el hecho de que tú te sientas plena sí me parece algo importante, porque eso mismo se lo puedes enseñar a tus hijos o hija, y ella va a crecer viendo como que, ok, puedo tener las dos cosas y puedo sentirme bien, y lo importante es de que yo me sienta bien con lo que estoy haciendo. Y tratar de hacerlo sin culpa, ¿no? Porque Ajá. hay un chorro de mujeres que conocemos que lo hacen, pero algunas lo hacen como sintiéndose mal porque dejan a sus hijos, o sintiéndose mal porque dejan a su profesión. Comenta también Chimamanda que, o sea, cómo toda la gente arbitrariamente, o sea, elige selectivamente la de tradición para que sea norma y justificar cualquier tipo de cosa. O sea, sí, tú eres mamá y siempre han sido así y solamente se dedican, o sea, ya está todavía como que idea de que la madre abnegada, ¿no? O sea, como que solamente te dedicas a eso y ya tú y además no existe como persona, y pues te deja claro que no, o sea, sí eres madre, no, pero no por eso vas a eclipsar tu personalidad para desarrollar tu vida, para desarrollar como mujer. Así es. Bueno, la segunda sugerencia dice, hacedlo juntos. Esta es una de las sugerencias que a mí me llegó más, porque les comentaba en el club, y les comento ahora en el otro club, que para mí, que acabo de tener la experiencia de ser madre, tengo una hija pequeña, pues me ha costado también a veces trabajo, y es una decisión que tomo muy activamente cada día, ¿no? Que puedes ver a lo mejor que tu pareja hace las cosas distinto de cómo a ti te gustaría que se hicieran, y cómo tienes que respirar y decir, no pasa nada. No pasa nada si la baña distinto de como yo la bañaría, si la cambia distinto de como yo la cambiaría, si hacen actividades distintas a las que yo haría con ella, si le da comida que yo usualmente no le daría, no pasa nada, ¿no? Entonces, como que soltar, porque a veces en este camino feminista que llevamos buscando la paridad, la igualdad, también repartirnos las actividades, pues sería en nuestro detrimento el típico quítate que yo lo hago, ¿no? Entonces, este segundo consejo a mí me suena mucho a déjalo también a él equivocarse, déjalo también a él participar con sus aptitudes, con sus competencias, y no estés molestando. Sí, comenta, el verbo es una palabra de acción, o sea, tanto un padre puede ser un verbo, así como la madre, y es lo que me gusta, o sea, que obviamente van a encontrar la equidad entre los dos, va a ser muy diferente a lo mejor de familia en familia, pero que encuentren el punto preciso de cada uno, qué es lo que aporta, pero mientras los dos aporten, que sea mejor cómo sobrellevar la crianza con un hijo. Me gustó eso. Aquí, por ejemplo, ella menciona de que el papá no está ayudándote a cuidar de su hija, sino que está haciendo lo que debe hacer. O sea, la hija no nomás es de la mamá, es de los dos. Así es. Sí. Oye, pero cómo es difícil sacar del vocabulario, ¿no? Él me está ayudando, me la está cuidando, o sea, es como, no, también es su hija. Porque o sea, a mí esa parte me gustó porque básicamente está diciendo como que inclúyelo en la crianza de
del hijo, porque también pues se tiene mucho esta creencia que nada más la mamá es la que cría y el papá mantiene. Y pues no, o sea, por eso muchas veces como que también hay ese desapego con los papás y pues más apego hacia la mamá porque es la que estuvo siempre ahí, es la que te limpió, es la que te lavó, es la que te cambiaba, es la que todo. Y el papá nada más de lejitos y lo que le dejaban de hacer. Oye, y luego también porque a veces nos juega mucho en contra el difuminar los roles, ¿no? Porque dices, bueno, tú cuidas a la hija y tú trabajas, ajá, pero en la contemporaneidad las mujeres también trabajan, pero además, en la contemporaneidad los dos trabajan, pero además solo uno todavía sigue siendo el mismo rol. Exactamente, pues entonces, qué fregón, compartimos el rol de la proveeduría, pero el rol del cuidado sigue siendo exclusivo, entonces, pues no se vale. O sea, a ver, es lo que pasa, ¿no? Pero no debería de ser así, por eso es un consejo dentro de los consejos del feminismo. Hay que compartir todo. Si vamos a difuminar ya los roles, pues hay que difuminar todos los roles y no solamente los roles que convengan, ¿no? Bueno, eso lo encadenó yo con la tercera sugerencia, ¿no? Exacto. También que dice, los roles de género son una solemne tontería, tal cual así lo dice Chimamanda. Igual y que no le digas a tu hija que no debe hacer algo solamente por el hecho de ser niña, o sea, como que es que no puede hacer esto porque eres niña, no puede hacer esto otro porque eres niña, o sea, como que ese concepto ya está muy arcaico de que por ser niña no puede hacer o sí puede hacer nada más ciertas cosas. Y por ejemplo, a mí me pasó eso cuando estaba más chica. Mi mamá me quería meter a clases de natación, de gimnasia, de jazz con todas las niñas y yo no daba con bola en ninguna de esas clases. El jazz no se me daba, gimnasia menos, natación ni se diga. Y le dije, es que quiero artes marciales. No, porque te van a pegar. Pues es que es lo que yo quiero. Pegarle a los demás. Pegarle a los demás. Dijo, está bien, ahí voy a mi clase de karate, regreso con el ojo morado y bien feliz. Sí, pero ya estás tú plena y... Exacto. Pues, tu mamá plena porque tu mamá también te canaliza donde tú quieres ir, no solamente lo que ella le casillaron que se puede hacer. En mi caso, yo sí tengo una situación con eso, porque en mi caso fue mucho, digamos que así que digas ordenada, no soy. Pero tengo un desastre ordenado en mi cuarto. Pero siempre cuando se me corregía o se me buscaba corregir esa parte, porque o sea, ya como persona adulta obviamente reconozco que el ser ordenado es una virtud, pero es una virtud en cualquier persona. En mi caso era de que es que tienes que ser ordenado porque no parece señorita, es que no parece el cuarto de una señorita. Y en mi cabeza yo no entendía porque me decían, es que parece cuarto de niño, es que los hombres sí son desordenados, pero las mujeres no pueden serlo. Y es como que, o sea, ¿por qué a un hombre se le perdona, entre comillas, que sea desordenado? Y a mí como mujer tengo que a fuerzas caer en esto que no se me da o batallo un poco más que a lo mejor que otras personas, pero ¿por qué a fuerzas tiene que ser que porque soy mujer? Entonces, hace poquito ya que terminábamos de leer el libro y que lo comentamos, lo hablé con mis papás y fue como que, es que no te lo decíamos por eso, yo sé que no. Pero este es mi recuerdo. Digo, o sea, yo sé que no me lo decía, o sea, yo sé la razón fundamental o el trasfondo con el que me lo decían, pero el hecho de que lo digan como que es que no es de señoritas, no es de mujer. Es de persona ordenada, o sea, no tiene que ver que sea hombre o mujer. Es una virtud en general para la vida diaria, o sea, es algo bueno que cualquier persona, hombre, mujer, debería de ser. Pero el hecho de que lo encasillen como que, es que es nomás de ser mujer y el hombre sí puede ser desordenado, o se le perdona o se le justifica, y eso es lo que no me causaba sentido. Y igual bueno, creo que viene más adelante, entonces no sé si mencionarlo. No, ya llegaremos ahí. Es de la cocina, entonces no recuerdo si es un poquito más adelante o también. De hecho, sí, dice lo de cocinar se prende, ¿no? Yo creo. Ajá. Cuando habla de eso. Porque también dentro de mi casa mi papá es el que cocina. Ahorita mi mamá, pero durante mucho tiempo fue mi papá el que cocinaba. Y yo tengo tías que no saben cocinar, no se le levantaba el pastel a una de mis tías. Y mi tío era súper panadero, que primas de que las dejaban solas con su papá y de que no, pues comimos pizza toda la semana porque mi papá no sabe cocinar un huevo. Y en mi caso nunca fue así porque mi papá sabía cocinar, porque no me sabría peinar, pero cocinar sí, o sea, de hambre no me moría, una quesadilla, lo que fuera, o sea, sí
sí cocinaba él, entonces también eso como que a veces chocaba en mi infancia de que, o sea, como que tu papá no sabe cocinar, porque igual es algo de una persona funcional el saber cocinar, no es necesariamente de una mujer, o sea, no es de a fuerzas de que por ser mujer ya tienes que saber cocinar. Sí. Oye, pero estaba pensando que muchas veces los papás pueden observar que eres diferente en algunas cosas o que no encajas perfectamente en el rol de género que te, digamos, corresponde, ¿no? Entre comillas. Sin embargo, yo creo que lo que hace Chimamanda es llamar a la sensibilidad de estos padres y decir, yo sé que amas a tus hijos, yo sé que tú quieres lo mejor para ellos y que muchas veces creemos que lo mejor para ellos es que encajen perfectamente en la norma, en el molde, porque van a ser más felices, porque va a ser más fácil, porque los van a aceptar mejor, porque cualquier cosa, ¿no? Porque van a sufrir menos bullying, van a sufrir menos... Entonces todo mundo, o a lo mejor todos los papás quisieran una niña súper femenina y un varón súper masculino, etcétera, ¿no? Pero Chimamanda invita a los papás a decir... Ama a tu hijo como es, no como una niña o como un niño, sino como una persona que tiene sus gustos, que tiene su personalidad. Y entonces es un esfuerzo que activamente tienen que hacer los padres, como en el caso de la mamá de Rebeca que dijo, ok, a mi hija le gusta el karate, ya intenté todo. Entonces ahí va para allá. Exacto. Entonces yo creo que tener la apertura de conocer y de escuchar a tus hijos y de amarlos tanto y más que a un estereotipo de género y permitirles como la libre expresión de su personalidad indistintamente del sexo que tengan, ¿no? Uh-huh. Entonces se me hace súper bonita la sugerencia. La cuarta está relacionada con lo que llama el feminismo light. Eso sí estuvo muy... Está en cañona, bueno. ¿no? Porque todo el mundo conoce a alguien feminista light. Bueno, el feminismo light, y yo creo que merece aquí una... explicación, dice, el feminismo light emplea analogías como eres la cabeza y tú el cuello, o él conduce pero tú viajas en el asiento delantero, o aún más preocupante dentro del feminismo light es la idea de que los hombres son superiores por naturaleza, pero deben tratar bien a las mujeres. Y dice Chimamanda, no, el bienestar de una mujer debe basarse en algo más que la benevolencia masculina, ¿no? Sí, como no dejar a la mujer solamente en un rol más subordinado al hombre. O sea, puedes ir a, no sé, la marcha, pero si te deja tu esposo o tu marido. O sea, ¿cómo? O sea, sí, o el pasearse por esta situación nada más. Ajá, o de que, pero que te acompañe tu hermano, ¿no? O de que cosas así. O que dicen mucho de, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Alerta de feminismo light, ¿no? Es como, a ver... Las mujeres son valiosas por sí mismas y no dependen de que los hombres les otorguen o no les otorguen permisos, les otorguen o no les otorguen crédito. Y cualquier persona feminista que use este tipo de argumentos, pues ella los cataloga como feminismo light y dice que puede ser muy nocivo, ¿no? Inclusive a la propia idea del feminismo. Sí, dice, la triste verdad es que nuestro mundo está repleto de hombres y mujeres a quienes no les gustan las mujeres poderosas. Y Chimamanda hace hincapié en que tienes que ser poderosa y no es un concepto masculino simplemente. O sea, también tú puedes ser una persona de poder, y independientemente de hombre o no. Ajá, independientemente de si tu hombre quiere, te da chance, no te da chance, no le tienes que pedir permiso a nadie, ¿no? La quinta sugerencia, y esta nos gusta mucho, por obvias razones, es enseña a Chisalum a leer. Enséñale el amor a los libros, dice. Es la mejor manera de hacerlo, es mediante el ejemplo. Obviamente no va a ser algo que no vea que practiquen en su casa, no vea que sean nacidos a informarse de una forma. O sea, obviamente también entiendo que si no hay este elemento en mi casa, ¿cómo voy a exigirle a mi hijo que haga algo que ni siquiera yo hago también? Sí. Y eso le va a abrir su comprensión a entender otras formas de pensar, de otras formas de vida de las demás personas. Sí, me gustó mucho ese. Leerles, en mi caso fue de que yo terminé en el mundo de la lectura porque de chiquita me leían libros y llegó el punto en el que me leían tanto un cuento
que me lo sabía de memoria y nomás agarraba el libro al revés, porque estaba niña, estaba pequeña. Y según yo leyendo. Era por memoria, ¿verdad? Sí, pero de ahí, o sea, de los primeros libros que leí fue El Principito. O sea, con cuentos se puede empezar y sí es algo como que muy fundamental, como para abrirle ese criterio o la mente un poco más a las personas. Y sí. Muy bien. La sexta sugerencia, y esto es algo que hemos visto recurrentemente con varios libros, es enséñale a cuestionar el lenguaje. El lenguaje es el depositario de nuestros prejuicios, creencias y presunciones. Entonces, bueno, en este caso tiene la connotación de combatir este tipo de micromachismos, ¿no? O de la tan sonada sabiduría popular. ¿A qué se refiere Chimamanda? A que cuando a tu hija le salga súper bien la comida, no le digas, ya te puedes casar, ¿no? Entonces, cuando le salgan las tortillas, que se le infló. Exacto, ya te puedes casar. O sea, ¿de qué le estás hablando? No tienes que cuidar mucho lo que le dices. Y yo creo que esto nos sirve para todo, para el feminismo, para el machismo, pero para absolutamente todo, para temas de discriminación, para temas de inclusión, para temas de varias cosas. Muchas veces decimos cosas que realmente no queríamos decir o que realmente no entendemos el alcance que pueden llegar a tener, porque están ya dentro como de nuestro ideario cultural, ¿no? Porque es lo que primero se te ocurre, etcétera. Pero este tipo de expresiones pueden ser muy dañinas para alguien que está en formación y que pues no conoce el mundo, nada más lo conoce en la manera en que tú se lo estás presentando. Chimamanda no está en contra, pero señala, por ejemplo, que le llames princesa a tu hija, ¿no? Dice, pues no estoy segura si ese sea como el adjetivo que quieres usar para referirte a ella, y hace algunas propuestas de alternativas, ¿no? Y ver cómo... Y decía Oscar en el grupo del martes, saludos Oscar, que él trabajaba en un salón de fiestas infantiles y a todas las niñas les decía princesas y a todos los hombres les decía campeón. O sea, imagínate la diferencia de lo que estás insertando en la mente de los niños. O sea, uno es princesa y el otro es campeón. Y entonces desde ahí los estás como programando, pues no sé si lingüísticamente, neurológicamente o ambos. Igual le dice, enséñale a cuestionar el lenguaje, pero también enséñaselo mientras tú también cuestiones el tuyo. O sea, no también te quedes tú con tus propias ideas. También cuando se las enseñes, cuestiones de tú mismo. O sea, si lo que le estás diciendo realmente tiene alguna base o de dónde viene esa idea que tú quieres inculcarle mediante el lenguaje. Y esa frase también que no es de Chimamanda, pero de otra persona, no recuerdo quién, que decía, todo lo que conoces es por algo que aprendiste de algún lado. Las palabras que manejas, el lenguaje que usas, es un mundo que tienes tú interiorizado y solamente vas a utilizar a conocer el universo con las palabras que tú manejes. Claro. Si conoces poquitas palabras, mi universo, mi mundo va a ser muy chico. Obviamente, hasta 1984. Volvemos a 1984. Como casi todos los episodios. Así que lee y enséñale a tu hija a leer para que también ella conozca nuevos conceptos, nuevas ideas. Oye, una de las partes aquí en este capítulo que también me llama mucho la atención o que yo me he sentido muchas veces víctima de esta práctica es cuando los hombres solo se refieren a los hombres, ¿no? El típico mesero que solo ve a tu vato, el mecánico que te dice, ¿y por qué no vino su esposo? No, o sea, es como, ¿de qué me estás hablando? Yo soy igual de competente o yo también puedo tomar una orden, o sea, pedir una orden, pagar una cuenta, yo también puedo traer mi carro al mecánico sin que me estés humillando con eso, ¿no? O yo también puedo ser hombre y no entender cosas del carro, que eso no las entiendo yo. Exacto, bueno, además el feminismo nos ayuda a todos porque la igualdad nos ayuda a todos. Entonces, eso, inclusive un ejemplo de cuidar el vocabulario es lo que hablábamos al principio, ¿no? Nada de que me ayuda, nada de que me la está cuidando, Él es una persona competente, completa y está haciendo lo que le toca. Entonces, todo esto, como revisar con cuidado lo que decimos, las palabras que usamos, para no ir insertando ahí semillitas que después nos puedan perjudicar. La séptima es sobre el matrimonio y cómo a veces se refieren a las mujeres como señor de tal apellido del esposo. O sea, como que yo también, por ejemplo, ahorita conozco a personas que
no sé, el psicólogo, y lo se llama, bueno, para no quemar va a ser otro nombre, Luis. Luis. Y ella es la señora de Luis, o la señora de tal apellido. O sea, en vez de, pues también tiene su nombre, o sea, no Su porque identidad. bueno, hablábamos en la séptima sugerencia de cómo el matrimonio se ve como un logro, ¿no? Para las mujeres, cómo se le inculcan de que es su meta de vida estar casado con tal persona porque vas a tener su apellido, va a ser ahora la esposa de, no sé, el ingeniero tal. Y, o sea, ella queda en segundo término. Y ahora muchas veces les refiere a ellas con la señora de tal persona, o sea, como si no tuviera identidad propia. Y eso también aquí lo recalca en esta sugerencia. Oye, yo con este tema en específico, el tema de aspirar al matrimonio como un logro, pienso mucho en una amiga mía que tiene ese tema, o sea, ella lo reconoce ahora ya después de muchos años, como su mamá fue como plantándole la semillita desde que era niña, ¿no? Dice, pero neta, o sea, ahora que lo veo en retrospectiva, todo el tiempo dice, cuando tú tengas a tu esposo esto, cuando tú tengas tu casa esto, cuando tú tengas a tus hijos esto, cuando tú esto. Entonces dice, Cuando estés casada. me programó bien cañón a aspirar al matrimonio como un logro. Digo, no sé si lo ha verbalizado tal cual así, pero eso es lo que quiso decir, ¿no? Entiendo. Entonces yo adoro a mi amiga y somos amigas desde que éramos chiquitas, estábamos en natación. Nosotras sí estábamos en natación. Y entonces hemos transitado la vida como paralelamente, ¿no? Yo con mi formación que me han dado mis padres y ella con la formación que le dieron los suyos, y cómo desde chiquitas, desde que éramos adolescentes, la aspiración, las ideas eran bien diferentes. Y ahora reconoce mi amiga que pues a lo mejor eso le jugó en contra, ¿no? Porque ya se casó y ya se dio cuenta de que el matrimonio tampoco es de que lo wow, ya tuvo hijos y ya se dio cuenta de que aunque los ama y los adora, pues son un reto, ¿no? Y que probablemente todo ese tiempo que pasó pensando y aspirando al matrimonio y a los hijos, estaba idealizando dos situaciones que tal vez no eran tal, ¿no? Y que a lo mejor le hubiera gustado más valorarlos en su justa medida, ¿no? Por otro lado, yo a veces me comparo un poco con su historia y digo, hijo, es que para mí fue al revés. No que mi mamá me dijera fue chihuacala el matrimonio, ¿no? Sino que yo tenía tantos ejemplos de matrimonios fallidos que mi propio inconsciente fue así, que matrimonio no. O sea, a la fecha no estoy casada, pero cuando le presenté a mi susodicho, le dije, es que me gusta hasta para custodia compartida, ¿no? O sea, yo me emparejé pensando en el divorcio y ella se ríe mucho de mí. Y entonces, ¿cómo la formación influye tanto en lo que van a ser las decisiones más importantes de tu vida? Entonces se me hace súper valioso esto de no veas el matrimonio como un logro. Los matrimonios deberían de ser como un momento feliz, compartido, pero nunca un logro por sí mismo, ¿no? Ajá. De hecho sí menciona como que a los hombres no se les mete tanto esta idea y que por eso muchos de los matrimonios son como un tanto desiguales, porque a la mujer que sí se le inculcó esta idea de que el matrimonio es un logro está como que súper ilusionada y de que, ay, ¿cómo va a ser mi vestido para la boda? Y que ya cuando esté casada y todo eso. Y con el hombre no es así, o sea, con el hombre es al contrario, o sea, se dice mucho y hay muchos chistes de que el matrimonio es una condena para el hombre, o sea, de que hasta con cadena y grillete andan porque, ay, no, ya estás casado, ya valió tu vida, ya no vas a poder, ya no vas a disfrutar, ya se te acabó toda la diversión y pues tampoco es el caso, o sea, el matrimonio tiene que ser algo que los dos quieran y hasta no aspirar, pero como que sí buscar como que ese en conjunto, en conjunto de que querer formar una vida, una familia juntos, porque pues en eso consiste el matrimonio, o sea, en formar una familia, ya sea con perrijos, hijos, o nada más las dos personas juntas. En mi caso fue mucho, nunca se me metió el matrimonio como un logro. Mis papás están casados, ya van a cumplir 30 años de casados. Felicidades. Ya cumplieron, van a cumplir 31. Y obviamente en todo su matrimonio han tenido sus altas, sus bajas y todo, pero a mí nunca se me metió la idea como que
es que cuando te cases, o sea, era más como que, mira, antes que nada, viaja, estudia, conoce, haz de todo, y luego ya, si llega uno bueno, pues ya te casas. Pero no es obligatorio pero que tengas que casarte. Pero en ningún momento se me ha obligado. Es más bien como que mis papás, pues católicos, más como que si Dios quiere, pues sí, si no, no pasa nada. O sea, nunca ha sido como que esa obligación y yo jamás he visto así como que esa... No he sentido como que he tenido esa visión de que, ay, ¿cuándo voy a hacer mi boda? Y hasta apenas ahorita que he estado entrando como en la edad de que todos se están casando, es como que, ay, ¿cómo será? Nunca he pensado en eso, o sea, no, realmente nunca lo había... Sí lo tenía considerado, pero como que... Visualizado. Ajá, pero no visualizado así súper de que, ay, ya sé cómo va a ser exactamente mi vestido y va a tener que ser... No. O sea, no, para mí no es un logro, es como que una etapa más de la vida, si se llega a dar. Y cuando pues, el tiempo te lo da, supongo, también, ¿o no? Sí, sí, y la persona más que nada, adecuada. Más que nada eso, no tanto como que sí, ya va a ser el logro de mi vida y ya... Pues, porque no, o sea, yo sé que voy a tener más logros y ese no es necesariamente el logro, es una etapa. Mis logros van a ser el que salí de la carrera, el que conseguí una maestría, el que hice mi emprendimiento, no sé. Pero eso sí van a ser mis logros. Ampliar el abanico también como mujer. Oye, y luego otra de las cosas que dice Chimamanda que me encanta es, imagínate, así como le escribió Saraí, que está la morrita que todo el tiempo le estuvieron diciendo, wow, el matrimonio es para siempre, tú vas a hacer todo lo que se necesite para tu matrimonio. Y está el vato al que le han dicho, qué miedo el matrimonio, te van a amarrar para siempre, es una condena. Y luego, estos dos se casan y luego tienen un problema, ¿no? O sea, ¿quién va a estar dispuesto a sacrificar todo por el matrimonio? Y quién va a decir, mira, ¿sabes qué? Si no, aquí la dejamos. Entonces, esto lleva después a una relación súper desigual en la pareja, donde las mujeres están dispuestas a sacrificar muchísimo más que los hombres en pos de mantener un matrimonio, mantener una relación, etcétera, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la educación desde que estamos chiquitos, con ver el matrimonio como un logro, con ver el matrimonio como una responsabilidad femenina, etcétera. Entonces, digo, ya no hablemos de quién es la responsabilidad de la casa, de quién es la responsabilidad de los hijos, etcétera. Entonces, hijo, o sea, siento que es súper importante esta sugerencia. A mí la siguiente es la que más me gusta, yo creo, de todas. Sí, como que yo dije muchas cosas de esto. Ah, ok. Bueno, la octava dice, enséñale... No, la novena, ¿no? No, la octava. Pero estamos en la siguiente. Espérame. Sí. Dice, enséñale a rechazar la obligación de gustar. O sea, su trabajo no es ser deseable, su trabajo es realizarse plenamente en un ser que sea sincero y consciente de la humanidad del resto de la gente. O sea, como que es tan, a lo mejor, aparte de feminista, es casi humano, ¿no? O sea, como que no tienes que solamente, sí, caerle bien a todos. O sea, y no, es que también aquí se puede malinterpretar de que, o sea, trata de no gustarle a nadie. Pues no, o sea, tampoco trata de eso, sino trata de ser quien tú eres y a partir de ahí gustar. Ya puedes gustar, o sea, no tienes que, no, es que esta persona quiere que sea así, tengo que ser así. Esta persona quiere que sea así, tengo que ser acá a este lado. Pues no, o sea, como que eso me gustó más porque... O el estándar de belleza es tengo que ser así. Y sí, o sea, como lo maneja como esta catástrofe de la obligación de gustar y, no sé, ya te vuelves un anciano y te das cuenta que nunca quisiste ser tú porque siempre quisiste gustar a los demás y también esta es la que más me gustó de todas las recomendaciones que da. Sí, pues aquí dice de que enséñale a agradar, enséñale a ser sincera y amable y valiente. Pero pues si tienes una opinión que no va a agradar, pues la tienes que decir de todas formas, ¿no? Sí, esta me gustó mucho. Sí, lo que seas valiente, anímala a decir lo que piensa, a decir lo que opina en realidad, a decir la verdad. Y eso me gusta más. A no ser una people pleaser, como diría Andrea. Sí. ¿Ah? No, bueno, ahora sí. Ya. Ahora ya viene la que a mí me gusta mucho. Que dice, dale a Chisalum un sentido de identidad. Importa, haz hincapié en ello. Consigue que crezca considerándose, entre otras cosas, una Igbo orgullosa. Ay, yo también les comentaba en el club de lectura mucho de esto.
y de cómo, bueno, aquí Chimamanda habla por supuesto de la negritud y de la africanidad, ¿no? De cómo en África pues ser negro, bueno, en cualquier parte prácticamente ser negro pues es como una desventaja, ser igbo es una desventaja, ser mujer es una desventaja, tener el cabello afro es una desventaja, en fin, estás lleno de desventajas, ¿no? Pero no es exclusivo de los africanos y de la negritud, nosotros también nos podemos reflejar mucho con eso porque internacionalmente o en los medios, ser mexicano también es un... Ser moreno. Ser moreno es un problema, ¿no? Y entonces decía Chimamanda, enséñale ejemplos de hombres y mujeres negros que son exitosos, que son héroes, que son triunfadores, que son buenos en lo que hacen, porque en las redes, en la televisión, en los libros, va a encontrar muchas muestras de heroicidad blanca, ¿no? Y va a pensar que los blancos son los fregones y que los negros son los malos, porque además no solo es que ensalcen al status quo, ¿no? Al blanco, al güero, al de ojos claros, sino que además los villanos son los negros o son los mexicanos o son los... Entonces, hijo, yo me reflejé un chorro en esto ahora que soy mamá y que tengo una niña. He pensado mucho en eso porque digo, a ver, yo tengo la responsabilidad, ¿no? De enseñarle a mi hija que los mexicanos son buenos, que son competentes, que pueden ser exitosos, pero las telenovelas no lo dicen así, pero la televisión no lo dice así, pero las series no lo dicen así, y al contrario, ¿no? Siempre los mexicanos son los malos, son los pobres, son los etcétera. Y les contaba mi aventura por conseguir una muñeca que se pareciera a mi hija, ¿no? Una muñeca que fuera una bebé, porque ahorita ella está obsesionada con los bebés, pero que no fuera rubia y de ojos claros. O sea, sí hay algunas Barbies, porque Barbie ha hecho como que un esfuerzo de inclusión, ¿no? Pero pues mi hija todavía no juega con Barbies. Hay algunos nenucos gigantes que son del tamaño de mi hija que tampoco me sirven. Pero conseguir una muñequita, una bebé chiquita, que se parezca a mi hija en México, donde el 90% de la población o más tiene el cabello negro y los ojos oscuros, resulta imposible en pleno 2025. Y dices, oye, ¿cómo es posible que no encuentre una bebé que se parezca a mi hija para que juegue con ella y para que no empiece como que a tener la creencia de que lo bello, ¿no? Es lo otro. Sí. Entonces, bueno, Sí, esta fue mi... También me gusta que habla de que le enseñe ídolos de su cultura igbo, es de donde es Chimamanda, que es nigeriana. También ahí menciona unos personajes. Lo que me gusta, o sea, que sí, o sea, también tú misma dale referencias, roles, sí, ídolos, personajes que ella a los tenga ahí a su alcance, para que también se siente identificada, porque pues sí, o sea, también bueno, obviamente aquí porque es un consejo a una mujer, pero también hasta como hombre, quieres tú buscar un rol y te das cuenta que desempata mucho tu forma de ser con la que ves en la tele, en los medios, y para que lo vuelva más afín estas personas, para que entiendas en su cultura que también hay personas que son de valor, no solamente el mundo extranjero en donde a lo mejor uno está inmerso en el día a día. En la globalización. Sí. Muy buen consejo. De esta parte también me gustó mucho cuando dice de enseñarle sobre los privilegios y desigualdades, de enseñarle a respetar la dignidad de todo aquel que no le quiera mal, o sea, de saludar al chofer, de relacionarla, en este caso dice como que de saludar siempre al chofer y enseñarle que el servicio es igual de humano que ella, o sea, en este caso como que tener ese respeto hacia las otras personas, aunque no estén como que en el mismo nivel socioeconómico, por decirlo así, ajá. Independientemente pero, de su estrato. pero que siempre sea respetuosa, porque o sea, siempre ser respetuosa ante ello, porque pues sigue siendo la dignidad de una persona. Claro. O sea, sigue siendo como que esa dignidad hacia las personas, y no porque te estés sirviendo la persona significa que es menos que tú. Claro. Muy bien, la siguiente sugerencia es, bueno, sugerencia número 10. Fíjate en cómo tratáis el tema de su apariencia. Hijo de eso. Sí, también que sea activa físicamente. Me acuerdo, también tiene una plática TED Talk, también
ayuda mucho a entender su ideología. De cómo, por ejemplo, no sé, ella narra de cómo ya adolescente, obviamente, pues como un adolescente se desarrolla físicamente. Y a veces eso mismo desarrollo del busto, de las caderas, o sea, como que le incomoda que tenga que hacer actividades físicas. Y ya por eso muchas personas, mujeres en este caso, dejan de hacerlo, porque pues ya no quieren batallar con ese tema de que no, es que se me mueve muy por aquí, se me mueve por acá, se nota esto, y ya, o sea, dejan de lado su actividad física. Y también que le dice a Chimamanda que le ayude también con su salud, que feminismo y feminidad no son exclusivas, no son excluyentes mutuamente. Eso está bien padre, ¿no? Porque creo que es parte como de este estereotipo de la feminista, ¿no? Que no se depila, trae el pelo morado, etcétera, ¿no? O sea, como que tiene ciertas características que son muy estereotípicas y que pueden no ser parte del estándar que se considera femenino. Pero eso no tiene nada que ver, o sea, puede ser la Barbie más Barbie y seguir siendo feminista. El tema es que lo hagas porque quieres, porque te gusta, tiene que ver con la motivación que hay en el fondo, ¿no? No es para gustar, no es para encajar, que luego se puede a lo mejor degenerar hasta en un tema de bulimia, de anorexia, de tal. Es porque tú quieres ser así por ti, porque es lo saludable, porque es lo que te gusta, ¿no? Entonces porque te hace sentir bien a ti. Ajá. Entonces, si eso te hace sentir bien y es por los motivos correctos, puedes ser la Barbie más Barbie del mundo y seguir siendo feminista, ¿no? De hecho, hay una frase aquí que me gusta mucho, pero me dejó como una responsabilidad enorme. ¿Cuál es? Que dice, protégela de la posibilidad de mirarse al espejo con desagrado. Sí, como que es que todas las recomendaciones como que se hilan con la anterior también, siento. Sí, pero además es así como imagínate el trabajal que tienes que tener, y ya no digamos solo si tienes una hija, sino en ti misma, ¿no? De que a veces tienes ciertos estándares de belleza y yo a veces me veo y digo, una bichectomía, la neta, no me vendría nada mal. O a lo mejor tengo que hacer esto, o a lo mejor tengo que hacer el otro, ¿no? Les comentaba que a veces he pensado en la depilación con cera y una vez lo intenté y sufrí enormemente, ¿no? Entonces dije, nunca más, no vale la pena. Entonces, hay tantos, o sea, estamos tan saturados de mensajes que tienen que ver con una belleza que es tan ajena a la belleza propia que tienes que pertrecharte, como dijo Gustavo ahorita, ¿no? Para no minar tu autoestima, para no caer en un tema como realmente oscuro, donde no te aceptas, donde no te quieres, donde te desagradas, etcétera, ¿no? Porque hay ejemplos de, no sé, yo veo a Belinda y digo, ¿qué está haciendo en este mundo? O sea, por favor, que alguien salve al mundo de mi presencia. Entonces hay que cuidar eso, ¿no? Hay que verlo de una manera o tratar de verlo de una manera en la que no termines siendo enemiga de ti misma, ¿no? Y pues obviamente para los niños igual. Y es que en los medios también está mucho el pretty privilege, de que si estás bonita te tratan todos muy bien. Si Oye, no, pero es pues que no. es cierto. Pues incluso que te vean arreglada, por ejemplo, en restaurantes más acá, de que si de gente que si iba en, no sé, fachas, pero con dinero, no lo dejaban pasar, y si iba bien esa misma persona llegaba bien arreglada, adelante, el mejor lugar. Oye, pero es que estadísticamente el pretty privilege existe, ¿sabes? Sí. Entonces, pero estadísticamente también el privilegio de lo blanco, el privilegio del hombre, el privilegio existe, ¿no? Entonces, es difícil, pero aún así tienes que armarte de tal manera o armar el autoestima propio de la persona que estés criando, de manera que eso no te tumbe. O sea, obviamente lo vas a ver, obviamente lo puedes criticar, obviamente puedes combatirlo desde tu trinchera, ¿no? Pero además sin que haga mella en tu estado de ánimo, en tu valoración de ti mismo, etcétera. O sea, es una tarea enorme. Y creo que ahorita es más difícil por las redes sociales. Por la aceptación que sí. Pues de que o sea, ahí la gente, obviamente en redes no eres lo mismo que eres en persona. Porque ahí no hay filtros, no hay en el mundo real. filtro, ajá. Y el hecho de que, por ejemplo, me ha tocado así de que estoy scrolleando y de que de repente me han aparecido así como que muchos de gimnasio, así, chavas acá con su cuerpo súper escultural, y yo,
Duré 1 año y jamás terminé. Obviamente, pero... Cuéntalo, Rey. Pero obviamente, o sea, o es gente que lleva años en el gimnasio, o tiene cierto tipo de genética, o hay gente que incluso se llegó a operar y pues sí está manteniendo una vida fitness, pero te lo venden como que es que puedes quedar así. Y pues no. eso, ajá, y No. creo que también es muy importante el hecho de la autoestima para que uno mismo se pueda aceptar de que, ok, mi cuerpo es de tal forma. Y está bien. Y y probablemente jamás voy a quedar como la modelo de Instagram que estoy viendo. Pero es mi cuerpo, o sea, a final de cuentas me deja moverme, estoy sana, estoy saludable. O sea, obviamente Es dentro. mi medio Ajá. para realizar todo lo que yo Si quiero. voy a hacer ejercicio es más bien porque quiero estar saludable y ya si cambia algo mi apariencia física es algo complementario, no tiene que ser como que la finalidad primordial, porque pues de ahí me ha tocado ver frase como de que no intentes cambiar tu cuerpo desde el odio, porque aun cuando lo cambies va a haber todavía algo que no te guste. Y a veces también está bien que hay algo no te guste de ti, o sea, es completamente normal, pero aceptarlo. Que tengas una relación más amable con tu cuerpo, es lo que Ajá. prácticamente se sintetiza en recomendación. Vamos al 11, el 11. El 11 dice que enséñale a cuestionarse el uso selectivo que hace nuestra cultura de la biología como razón para las normas sociales. Creo que en este caso nuestra cultura mexicana opera al contrario, ¿no? Ahí habla de que en la cultura Ipo los hijos son de los hombres y que primero son de los hombres y luego son de las mujeres, ¿no? Y entonces los hombres como que toman todas las decisiones desde el nombre hasta todo absolutamente respecto de los hijos. A lo mejor en la cultura mexicana no funciona así, pero sí funciona en sentido opuesto. Por ejemplo, ¿cuántos hombres ven que están peleando ahí la patria potestad, no? Mínimos, porque los hijos son de las mujeres. Entonces, si una relación se termina, es prácticamente obvio, o en la mayoría de los casos es obvio, que quien se va a quedar a criar a los hijos es la mujer, ¿no? O sea, raro que un hombre diga, no, yo me los voy a pelear para yo quedármelos y que ella los vea los fines de semana. Yo conozco un solo hombre en esa circunstancia. De muchas mujeres o amigas o conocidas que tengo, que ellas se quedan con los hijos y los papás a veces cooperan económicamente, a veces los visitan en fines de semana, a veces, entonces se hacen presentes realmente en la vida de sus hijos. Ya no digamos que se acuerden de quién es la mejor amiga, cuál es el nombre de la maestra, si tienen tarea, para nada, ¿no? Entonces en la cultura mexicana los hijos son primero de las mujeres, pero eso no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Que cuestionen las normas. Que cuestionen las normas sociales. Hijo, la 12ª 12. sugerencia. Háblale de sexo y empieza pronto. Y probablemente te resultará embarazoso, pero es necesario. Como todavía existe incluso ya este milenio del tabú ¿no? del sexo. O sea, prefiero que no sepa nada por alguna razón. Para muchos padres todavía sigue siendo así como que él no va a saber nada hasta que, pues no sé, ya más grande, no sé cuándo piensan que va a saber. Pero pues obviamente, pues con tanta globalización ya, la hipersexualización de los cuerpos, ¿no? Se entiende que es algo normal, pero todavía sigue siendo tabú en este año de hablarle pues del sexo, de cómo tener hijos. Y también se me hace también como que, bueno, yo no tengo hijos, a lo mejor por eso se me hace más fácil para ser más radical, pero siento que obviamente tienes que aprender tú cuando seas papá a hablar con tus hijos, a comunicarte, a saber enseñarle. Me parece que es donde habla de nombrar las partes del cuerpo tal como son, porque todavía existe esa, igual, lo mismo tabú de es que no lo puedo decir así porque no eso no se habla, y luego hablaba Chimamanda de que no sabía cómo decirle yo a mis partes porque solamente me decían ese no, ahí no, y ella ya estaba ya a lo mejor joven pero un poquito más grande y no sabía cómo decirle esas partes porque no se le habían dicho con las palabras tal cuales eran. Desde ahí lo básico. Pero sin irnos tan lejos, o sea, desde la menstruación, de que no es los demás, pero yo lo viví de que de repente tenía mucha sangre y yo, ¿qué pasó aquí? Me voy a morir, o sea, no sabía qué está pasando. Y yo tenía 14 años y no sabía nada de eso, entonces estaba ya muy desinformada para mi edad. Claro. Llega mi mamá y me dice, ponte una toalla, y
¿y luego qué hago? O sea, ¿por qué pasa? No entendía nada. Me voy a sangrar. Sí, ¿qué va a pasar? no, horrible. Y también, por ejemplo, me quedé pensando, no ahora, sino estos últimos días que habíamos estado comentando este libro, en el tema de la pornografía. O sea, es horrible porque tú no hablas con tus hijos de este tema, entonces lo van a aprender de otro lado, porque así es este rollo. Y el otro lado es horrible. Sí. O sea, tú a lo mejor te da pena, a lo mejor te sientes incómodo, a lo mejor crees que no tienes las herramientas o las palabras para hablar de esto, pues adivina qué, lo va a encontrar en la web. Y entonces la pornografía es súper como irreal, es dañina, no son relaciones normales, está lleno de violencia, etcétera. Entonces, tanto si eres hombre te genera una mala concepción de lo que es una relación sexual, una relación consensuada, una relación de pareja, una relación saludable, tanto como si eres mujer, ¿no? O sea, qué horror. Y siento que darle ese privilegio a la pornografía es un error, ¿no? Es hablar con tus hijos, decirles cómo se llaman las partes, cómo se hace, por dónde, cuándo, cómo, hablarles del consenso, de la aceptación, de la vulnerabilidad, de las implicaciones emocionales, sociales, etcétera, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá decía que embarazarme era lo menos peor que me podía pasar. Entonces, pues me hablaba de enfermedades de transmisión sexual que me tenían en absoluto pánico, ¿no? Que si piojos, que si ronchas, que si no sé qué. Y yo, no, por favor, alguien sálvenme. Entonces, no era tanto que le temiera. Abstinencia. O sea, siento que logró la abstinencia de una manera muy práctica, hablándome de cosas horribles que me puedan suceder. Pero a lo que voy es, hay que hablar con ellos. Y también si hay por ahí emprendedores, yo creo que es el momento de hablar de pornografía para mujeres, porque en este mundo hace falta algo que no sea solamente un discurso violento hacia las mujeres en el sexo. Sí, pero para muchas personas, o sea, como que ese es su primer acercamiento. Exacto. Y esa es la única referencia que tienen sobre el sexo. O sea, como que tiene que ser que... Pues sí, como todo lo que dices. Ya ni siquiera de eso, de miedo. sobre el cuerpo del sexo contrario. Sí. Porque, o sea, también son expectativas irreales. En todos sentidos. Ajá, o sea, en todo, desde el cómo se lleva la relación sexual hasta el cómo se tiene que ver una mujer o cómo se ve un hombre. Desnudos. Sí, Sí. o sea, no... Y de cómo se ve uno mismo, ¿no? Si se terminan comparando también va a haber mucha depresión. Y a todo esto la pornografía sí trae muchas consecuencias negativas a la salud. Sí, no, horrible. Entonces, y es imposible proteger a tus hijos el 100% del tiempo, el 100% de las cosas. O sea, ni siquiera de que un papá, mamá, helicóptero puede estar 24/7 junto a tu hijo y en el momento que te descuides, ahí va a llegar. O sea, ahí va a llegar a Kareli Ruiz. Y en este caso yo creo que es muy importante que sí se hable, porque es mejor que tengan la información aunque lo estés criando de modo de abstinencia, o de que vaya a hacer lo que en el momento que lo tenga que hacer. Pero es mejor que tenga, aunque tú estés a favor o tu mayor enfoque sea la abstinencia, creo que es mejor que tenga la información de que, mira, estas son las consecuencias, esto es lo que puede pasar, se tiene que hacer así, tienes que cuidarte, tienes que usar condón, tienes que ir a chequeos, porque de otra forma queda vulnerable. Y en una plática que llegué a tener o de tiempos atrás que he llegado a tener, de que es que les dicen que sin protección no pasa nada y terminan embarazadas porque no sabían, porque nunca tuvieron esa información, porque nunca nadie les habló de eso. Y obviamente pues si no sabes y es tu primera experiencia, le crees. Y en muchos casos es en situaciones de poder donde la otra persona es mayor o tiene más experiencia y se aprovecha de la inocencia la falta de conocimiento de la otra persona, y el mismo no tener la información o no saberle decir a las cosas por su nombre puede llegar a permitir muchos abusos que no tendrían que pasar, o que de otra forma no hubieran pasado si se tuviera la información correcta y
a este punto es mejor la información que la ignorancia. Claro. Bueno, 13ª sugerencia. Llegará el amor, así que asúmelo. A ver. Enseñamos a las niñas que un componente primordial de su capacidad de amar es la capacidad de sacrificarse. Cuando habla del amor, habla de que le enseñes que el amor es un camino de ida y de regreso, ¿no? Que muchas veces las mujeres, y a lo mejor aquí hablamos o reiteramos el tema de que el matrimonio no es un logro, estamos como predispuestas a darlo todo y sacrificarnos, ¿no? Y muchas veces nos creemos de que las salvadoras de hombres que nos maltratan o que nos violentan de alguna manera, y tardamos en darnos cuenta porque estamos acostumbradas a dar mucho amor. Y entonces Chimamanda lo que dice es, sí hay que dar mucho amor, pero también hay que enseñar a esperar recibir mucho amor, ¿no? Que tiene que ser una relación Recíproca. Sí, dice, lo concibo como un gran aprecio por parte de otro ser humano y el hecho de concederle una gran importancia al otro también, o sea, no nada más de que, o sea, yo te voy a dar a ti y tú pues no me das nada, o sea, no, o sea, también es un dar y dar por las dos partes, Así que no es. sea una relación prácticamente unilateral. Así es. Viene la 14ª sugerencia. Dice, al enseñarles sobre la opresión, ten cuidado de no convertir a los oprimidos en santos. La bondad femenina es tan corriente como la maldad femenina. Hay buenos y malos en todo esto. Y el Sí. hecho de que sea un grupo oprimido no significa que todos de ese grupo oprimido sean buenos, y obviamente no significa que todos sean malos, o que de los grupos no oprimidos todos sean malos, opresores. Oye, a mí me pasó mucho con el tema de la morra de Emilia Pérez. Carla Gascón, ¿no se llama? Ah, sí, Ok. Carlos Que Sofía Gascón. yo platicaba con mi pareja y le decía, oye, es que a mí me sorprende mucho cómo una persona trans puede echarle tanto hate a un migrante. O sea, o a una persona negra. Y luego me decía, pues, ¿qué tiene? O sea, que sea trans no quiere decir que sea una buena persona o que esté sensibilizado con otros temas que a lo mejor no le atraviesan, ¿no? Que no sea racista. Exacto. Y para mí fue tan sorprendente porque le dije, oye, es que yo asumo que una persona trans que ha sufrido tanto, Tiene ¿no? más Porque- conciencia, un poquito otros temas. Exactamente, o sea que pues, dice, oye, a mí me han discriminado por trans o a mí me han hecho esto o esto o esto por trans, entonces yo puedo identificarme o empatizar más con personas en situaciones de vulnerabilidad como ser migrante, como ser negro, como... Pero no, o sea, esta morra le tira con todo a los migrantes y le tira con todos los negros y yo no lo puedo creer y entonces me decía... Pues ¿por qué no? O sea, Ajá. no es negro, no es migrante, o sea, solo es trans. Y eso no quiere decir que sea una buena persona, o que sea una persona consciente, o que sea una persona reflexiva. Entonces, aquí está el consejo de Chimamanda. Pero claro, y un poquito la conclusión de este consejo es, no importa que sean buenos o malos, lo importante es que a todas las personas se le tienen que reconocer y respetar todos sus derechos, independientemente de si es bueno o malo, ¿no? Y aquí ella dice, las mujeres son igual de humanas que los hombres. Así es. Y sí. Y para llegar a la conclusión, bueno, no a la conclusión, a la 15ª 15ª y sugerencia, es háblale sobre la diferencia, convierte la diferencia en lo habitual. Sí, haciendo normal las diferencias, enséñale a valorar lo que es diferente, o sea, porque está como que también muy satanizado. No piensas igual que yo, no te vistes igual que yo, nomás a donde yo voy, o sea, como que tiene que ser lo peor. O sea, no necesariamente, o sea, entender que hay mucha diversidad de muchas variantes. Pero como hablábamos también en el capítulo pasado, ¿no? Como que la otredad siempre es lo primero en lo que nos fijamos, Sí. y entonces hay como que una especie de impulso como de repele, ¿no? A lo que es distinto, y en la manera y en la medida en lo que podamos valorar lo diferente, vamos a poder tener como una sociedad más inclusiva, más tolerante, que no caiga en excesos, como históricamente se ha visto. Sí, es que obviamente, o sea, uno, no sé, se basa en otra persona, en principio de contraste y armonía. Esto es diferente a mí, esto es bueno, se parece a mí, o sea, como que eso está más afín a mí, esto rima más conmigo, o sea, no necesariamente, o sea, también hay cosas que no podrías entender así a simple vista, la primera
acercamiento, de que algo que te repeló, ¿no? O sea, como que adéntrate más en eso, profundiza un poquito más, o sea, ráscale más sobre la superficie. Y todos tenemos nuestras diferencias, ¿verdad? Pero igual no por eso significa que seamos excluyentes de otra persona. Claro. Muy buena sugerencia. Bueno, pues entonces yo creo que este episodio ya nos quedó suficientemente largo. Y ya también estuvimos como que leyendo las partecitas que nos parecieron más interesantes. Sin embargo, si alguien quisiera compartir algo, este es el momento, antes de darle su formal clausura a este libro. Yo pues esta misma, dentro de la misma última sugerencia, me gusta que dice: existe solo la humildad necesaria, comprender que la diferencia es normal. Claro. También de esta última me gustó mucho esta parte que dice: enséñale a que no haga universales sus principios y experiencias. Enséñale que sus principios son solo para ella, no para los demás. Existe solo una humildad necesaria, comprender que la diferencia es normal. Así. Sí, muy bien. Listo, tal cual. Yo lo encontré ahorita, entonces creo que Entonces paso. es que tenía muchas subrayadas, entonces para encontrar o saber cuál Va a estar muy difícil. Igual Sí. dentro de cualquier recomendación, o sea, está Ajá. todo, lo puedes rescatar muy fácil. Una de las cosas que dijo Jordan que me gustó mucho Sí. fue que Chimamanda, además de darte sugerencias, te da ejemplos prácticos de cómo integrar estas sugerencias en el día a día. Y eso está muy padre. Por ejemplo, te dice, borra los estereotipos de género, no es el rosa para las niñas y el azul para los niños, sino, oye, a ver, pon las cosas por talla, pon las cosas por concepto, ¿no? Que si los animalitos aquí, que si los no sé qué acá. Entonces, de cada una de las sugerencias que hace, también da algunos ejemplos de cómo se podrían realizar. Por ejemplo, dice, oye, no hay que tomar el apellido de los esposos, pero entonces tampoco de las esposas. ¿Por qué no mejor? Cada vez que nos casamos, escogemos un apellido uno nuevo los dos. para Esa idea nuestra estuvo muy nueva práctica, familia. ¿no? Yo creo a lo mejor después se va a implementar un poquito más. Sí, entonces como que todas las ideas que propone o todos los ejemplos que propone están chidos. Al menos vale la pena como darles una leidita. El libro tiene 86 páginas, se acaba en una cortito. sentada, está mini, ni siquiera es media carta, pero además Chimamanda tiene otro libro igual físicamente, que nada más es naranja en vez de verde, y se llama Todos deberíamos ser feministas, que yo también creo que debería de ser de cajón. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto que hayamos tenido la oportunidad de conversar respecto a este libro, y fue una de las reuniones yo creo más nutridas y más largas que hemos tenido en los clubes. Y a también, pesar del libro tan cortito, ¿no? a pesar Como que- del libro tan cortito, como que toca muchas partes, ¿no? Sí. Y bueno, también es muy padre ver cómo resuenan algunas cosas en personas de ciertas generaciones y otras en personas de otras generaciones. Y alguien, no me acuerdo quién, creo que Eva fue la que dijo que ojalá que este libro sea obsoleto muy pronto, ¿no? Y no sea necesario incorporar estas 15 sugerencias en el día a día. Porque aunque parecen súper obvias, son muy obvias en teoría, ¿no? Pero en la son práctica casi, no voy a decir inexistentes porque sí, claro, existen, pero no son la generalidad en la práctica, ¿no? Entonces, ojalá que en la medida que podamos irlas integrando, efectivamente este libro se convierta pronto en una obsolescencia. Integrarla así, en el día a día. La escuela Integrarlas estaría al muy día a suave. día. Sí, alguien también, ¿quién fue? ¿Andrea o no? Creo que también fue Jordan el que dijo que sea lectura obligatoria en las escuelas. Sí, así ya tienes una referencia, ¿no? Porque realmente estás en la vida sin saber nada y lo mínimo, estas Eso. son cosas que deberán Lo mínimo, ser. estas 15 sugerencias. Bueno, Muy bien. pues muchas gracias y muchas gracias por escucharnos una vez más en Corinto Club. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Bye.